Buenos días. Vamos a iniciar nuestra celebración eucarística agradeciéndole a Dios por todos los beneficios que nos vaya a dar a través del día y a la vez pidiéndole por las siguientes intenciones: por la familia Cházarocoy y Ailone González, en reparación por las ofensas cometidas al corazón eucarístico de Jesús, la guardia de honor al corazón de Jesús, las mujeres embarazadas, familia Cuevas Ortiz, Andrade Montero, Montero Morales, García Cedas, José Manuel Jiménez Montero, José, Sofía, Miriam, Osvaldo, hermanos Pérez Rechi, por los enfermos Gretel y Viridiana, Mariby Ayala Bravo, Orlando Rábago, Doctor Jicotencal, Evelia Tejeda, Diácono Alfonso Hernández Loreto, Rosa Durán Méndez, Consuelo Vázquez de la Rosa, Armín Arronte Gómez, Rubén Martínez, Álvaro Martínez, Hugo Mabarac Palacios, María Eugenia Alemán Ortega, Mario Calderón, Erika Muñoz, Ángela Molina, Elizabeth Bernal Martínez, Ramón Saavedra Pérez, Francisco Blanco Andrade, Magdaleno Utrera, Edilberto Apolinar Jiménez, Manuel Francisco Reynaul Caruz, Enrique Novelo, Arturo Ricaño, Elizabeth Fuentes, Dayensi López, Florentino López Santiago, Jesús Cano Moreno, Silvio Maldonado Blanco, Alejandrina Maldonado Galvez, Ángel y Jonathan, Roberto Leisegui Aiza, Ana Elena Esquivel, Miguel y Jorge Calderón, Jaime Luna Sánchez, Gloria María Martínez, hermana Juana Sandoval, Gaspar Arturo Escalante Vivas, Alfredo Carrillo Cruz, Adelina y Rafael Escaza, Griselda López, Padre Alfredo Hernández, Padre Javier Fontaine, Padre Rafael Reyes, Padre Miguel Ordóñez, Padre Amando Tecalco, Ignacio Morel, Pascuala Segovia Pérez, Carlos Velasco, Emilia Hernández Tejeda, Diego Huerta Loyola, Gloria Taibo, Rosa Durán Méndez, Gloria Silva, Padre Pedro Morales, André, Aurelio, Edwin Enrique Castro. Por los difuntos María Trinidad Meléndez, Ricardo Huerta Espinosa, María de los Ángeles Mireya Garcés Acatitla, Hilaria Hernández Hernández, Sandra Galvez, María Teresa Torres Ortiz, María Melquiades Barradas Vega, Lilia Valentín, Alfredo Alfonso, Guadalupe San Juárez, Graciela Castillo Llerena, Padre Gabriel Magaña y las almas del purgatorio. Sembrando tu paz.
el bien y la verdad. Vienen alegría, Señor, cantando vienen alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando paz y amor. Vienen alegría, Señor, cantando vienen alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que mueve nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a disponernos para celebrar esta Eucaristía, pidiéndole perdón a Dios por todos nuestros pecados. Y confiando en su misericordia decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica. Concede benigno que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vuelta en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado.
y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor, ven, espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho, para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos, y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Aleluya, 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 aleluya,
Aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él uno de ellos, que era doctor de la ley. Le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días he estado pensando así. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos pasa cuando predicamos, quienes por ejemplo están en el área de la evangelización, de la catequesis, o simplemente cuando nos ha tocado compartir alguna palabra de Dios a alguna otra persona, a veces no nos sentimos dignos, no nos sentimos, podríamos decir esta palabra, o nos sentimos hipócritas a la hora de hablar, tal vez porque no estoy viviendo lo que estoy predicando. Pensando en esto, caí en la cuenta de que no predicamos palabras propias, hablamos en nombre de Dios. Es Dios quien habla a través de nosotros. En este punto, sentirnos como inseguros, hipócritas o incoherentes tal vez, sería como una vanagloria, o sea, sería incoherente si estuviera diciendo cosas mías, pero estoy hablando cosas que son de Dios, cosas que vienen de Él. Y entonces vemos cómo esta palabra, el profeta Ezequiel, este texto tan bello que nos propone, pues nos marca cómo la palabra de Dios da vida, una vida totalmente nueva. Imagínate, de donde no había rastros de ningún tipo de vida, huesos secos, ni siquiera la carne pudriéndose, no, o sea, huesos secos ya olvidados. De ahí Dios, de ahí su palabra a través del profeta, el profeta que habla en nombre de Dios, que no dice sus ideas, que no dice sus propias reflexiones, que está hablando en nombre de Dios. Esta palabra da vida nueva y empieza a brotar de los huesos secos, empiezan a brotar nervios, empieza a brotar carne, empieza a brotar piel. Después
también no soy yo quien impulsa a este nuevo cuerpo, a esta nueva creación o a esta regeneración. No soy quien impulsa a que se anime y a que viva, sino que es el Espíritu de Dios el que hace esta obra. Y entonces vemos como igual el Espíritu de Dios, que viene de los cuatro vientos, infundido sobre estos huesos regenerados, es el que empieza a hacer que tengan vida. Lo interesante de esto es que quien pasa primero por este proceso es el mismo profeta. Quienes pasamos primero por este proceso somos nosotros mismos. Nosotros somos esos huesos secos que hemos recibido la palabra de Dios y que nos ha ido regenerando poco a poco. Nosotros mismos somos ese cuerpo regenerado que ahora tiene vida nueva por la acción del Espíritu Santo en los sacramentos, en la predicación, en la alabanza, en la oración, la acción del Espíritu Santo que nos da vida nueva. Y esto es lo que recibimos hoy a través de esta palabra. No hablar en nombre propio, nunca. Es Dios quien habla a través de mí en nombre de Dios, y permitir siempre la acción del Espíritu para, una vez regenerados, tener esa vida nueva, estar animados, estar caminando. Vemos entonces cómo hay una especie de nueva creación descrita en esta palabra de la primera lectura, una acción de nueva creación. Y es curioso, y por eso lo digo así, para concluir con este punto de la primera lectura, porque en el Evangelio, bueno, vemos la escena, Jesús se encuentra con un fariseo, y este fariseo, fíjense, eso ténganlo en cuenta, porque siempre hablamos de que los fariseos son los enemigos de Jesús, y no, realmente no es así. Si tú lees el libro de los Macabeos, por ejemplo, vas a darte cuenta dónde surge la figura de los fariseos. Y por ejemplo, este personaje famoso, Judas Macabeo, fundan esta facción totalmente radical, una facción totalmente apegada a la ley. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba acobardándose ante la muerte, ante la persecución, y surgen estos personajes radicales que no quieren quebrantar la ley de Dios, que quieren vivir plenamente lo que Dios lo que Dios les pide que vivan a costa de su propia vida. Y estos son los fariseos. Como toda obra humana, cuando creemos que vivimos por nosotros mismos y que es nuestra palabra la que cuenta, lo que decía Ezequiel, pues se va desvirtuando todo, ¿no? Entonces vemos aquí a Jesús, ya unos fariseos totalmente desvirtuados. Por eso a veces sí los asociamos con los enemigos de Jesús. Sin embargo, los fariseos eran una facción que fue vital en su momento para el pueblo de Israel. Por eso sí tenían prestigio, por eso tenían, pero no vivían la misericordia. En otras palabras, era una vivencia de la ley desencarnada, era una vivencia de la ley sin rostro humano, era una vivencia de la ley fría, que no beneficiaba, que en lugar de sumar restaba. Y después de todo el discurso en parábolas de Jesús, nos damos cuenta
que de fondo está descrita en este discurso, en el discurso parabólico de Jesús, una acción de amor de Dios para el hombre que exige necesariamente una respuesta de amor del hombre a Dios, que nos hace vivir una ley totalmente nueva. Y entonces este fariseo, fascinado en un primer momento, porque Jesús había vencido otra facción, la facción de los saduceos, que si nos ponemos a pensar, estos sí estaban perdidos, los saduceos. ¿Por qué? Porque el saduceo no creía en la vida eterna, el saduceo no creía en ninguna especie de cuestión espiritual. Para ellos todo era material, todo era lo económico, ¿no? Entonces estaban más perdidos todavía que los fariseos. Los fariseos sí creían en todo, en la vida eterna, en la resurrección. Por eso daban la vida a costa del cumplimiento firme de la ley. En el caso de los macabeos, por ejemplo. Entonces este fariseo, fascinado por la acción de Jesús de haber vencido a los saduceos, de que los dejó callados, va a cuestionar a Jesús en algo que a él le interesa. ¿Y qué es lo que le interesa al fariseo? ¿Qué decíamos? Le interesa el cumplimiento de la ley. Entonces va y le pregunta acerca de cómo es la vivencia de la ley de Jesús. Y la vivencia de la ley en Jesús es una vivencia auténtica y plena. Jesús muestra una síntesis perfecta en todo el sentido de la palabra, de lo que es la ley, de cómo tiene que ser la vivencia de la ley. Y la enmarca en dos mandamientos que no se inventa Jesús, que son dos mandamientos que están desde el principio de la creación. Por eso conecté este punto con la primera lectura, partiendo de ahí, desde el principio, desde la creación, una nueva creación. Son dos mandamientos que están ahí en la ley de Dios, en los profetas, desde el principio. Si tú lees el libro del Génesis, por ejemplo, sabemos que el Pentateuco, o asumo yo que lo sabemos, el Pentateuco es todo el código de leyes de los judíos, es la famosa Torá. Nosotros le conocemos como Pentateuco. Están contenidas las leyes. Si tú lees, por ejemplo, el Levítico, el de Deuteronomio, el libro de los Números, son literal códigos legislativos, literal, con algunas escenas que justifican cómo fue creada esa ley. Si tú lees el Éxodo, aparece por primera vez el Decálogo, todo el código de leyes que tenían los judíos, y también cómo se desarrolla esta ley, ¿no? La historia del Éxodo. Pero si tú lees, por ejemplo, el Génesis, que habla de los orígenes del hombre, de los orígenes de la creación, te vas a dar cuenta que el estilo narrativo del Génesis es muy diferente al estilo de los demás. Tú dices, esto no es un código de leyes, pero sí es un código de leyes. Nada más que un estilo narrativo totalmente diferente, donde ya está instaurada ahí la ley de amar a Dios sobre todas las cosas, porque Dios hizo todo, porque Dios creó al hombre mismo, donde ya está instaurado el amor al prójimo, cuando Dios castiga a Caín por haber matado a Abel, donde Dios va guiando a Abraham, nos va arrojando formas de vivir que ya desde nuestra misma estructura, como fuimos creados, ya está instauradas en nosotros. Entonces, lo primero
lo que está desde el principio de la creación y está contenido en toda la ley y los profetas y está contenido en todo nuestro código espiritual, en toda nuestra estructura es esto: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Jesús no dice nada nuevo en el sentido de que no se está inventando nada. Pero ¿sabes qué es lo nuevo de Jesús aquí? Que Él encarna esta ley. Esta ley no es desencarnada. Que esta ley tiene rostro en Jesús. Qué bello es esto. No es una ley en un papel. No es una ley en un libro. Es una ley escrita en la carne, escrita en el corazón. Es una ley con rostro. Es Jesús mismo quien encarna esta ley. Porque Él ama a Dios sobre todas las cosas, viviendo su voluntad, orando. Tú ves a Jesús siempre orando, en plena armonía con el Padre, dejándolo todo, dejando familia, dejando hogar, por predicar el reino. Es un amor perfecto al Padre, en oración, en misión, en obediencia. Jesús encarna perfectamente el amor al Padre y luego encarna perfectamente el amor al prójimo, haciendo el bien, curando, dando vida, dando palabras de aliento, reprendiendo, castigando, incluso a veces, digo, en el sentido medicinal de lo que es el castigo, enseñando que hay consecuencias. Es la encarnación perfecta del amor al prójimo y del amor a Dios. Y estas leyes inscritas en nosotros, que nos dieron vida en la creación, estas leyes nos dan una vida nueva totalmente en Jesucristo. Y es lo que hoy, en este primer momento, el fariseo se queda ahí. Descubre en Cristo una ley encarnada, una ley con rostro, una ley inscrita en el corazón. Pidámosle al Señor que en la meditación de estos mandamientos, de estas leyes, vayamos adquiriendo nueva vida. Pidámoselo, lo necesitamos. Yo lo necesito en este momento, esa vivencia del amor, esta vivencia del amor a Dios, al prójimo. Que no nos gane el egoísmo, que nos da muerte, que no nos gane la vanidad, que nos aleja de Dios. Que no nos gane la pereza, que nos aleja del prójimo, del servicio. Que seamos capaces de vivir esta ley en Jesucristo. Y pidámosle al Señor que no deje de hacer su obra en nosotros para que seamos nuevas criaturas, que no seamos huesos secos, sino que seamos una nueva creación llena de vida y movida por su Santo Espíritu. Que así sea. Que así sea. Porque solo tú eres grande, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así
pascual. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. ¿Quién nos vencerá? Tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Eres poderoso y santo, Señor. Danos santidad, tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, por tu bondad los dones que te presentamos, para que dóciles a las enseñanzas de San Pío, Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío X, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están el cielo y la tierra de gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ansiamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Bendeciré al Señor sin cesar en su alabanza. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Comunión espiritual. Creo, oh Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús mío, jamás permitas me separe de ti. Amén. En los cielos y en la tierra sea por siempre muy amado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Jesús manso y humilde de corazón. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oremos. Al celebrar el memorial del Papa Pío X, te rogamos, Señor, Dios nuestro, que por la eficacia de este banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La joyería de Joy, Plaza El Dorado, donará el 20% de la venta a Casa Santana del 17 al 31 de agosto. Entonces está acto de apoyo de parte de la joyería Joy, está ahí en el Dorado, me parece que cerca de donde está, me parece, bueno, les voy a mentir, sí, creo que es arriba de la parroquia, del café de la parroquia, me parece. Pues ahí para que, pues todos los artículos del 17 de agosto al 31 de agosto son a beneficio de Casa Santana. Igual si quieres regalarle algo a tu madre, a tu tía, no sé, pues ahí aprovecha esta donación que es para Casa Santana. Le daremos la tómbola que será para el 15 de septiembre
Habrá muchas sorpresas, donativos de 100 pesos, cuenta Bancoppel, ahí estará el número de teléfono y el número de cuenta. Va a decir ustedes, bueno, ¿por qué tanta rifa, tanta tómbola? Pues no hay de otra, o sea, nos podemos poner a pensar, pero este recurso es necesario. Gracias a Dios se puede hacer este trabajo, ojalá y pudiesen apoyarnos, es una muestra de apoyo. Y bueno, también al ser tómbola pues tienes la posibilidad de ganarte algún regalo o algo por ahí, pero pues créanme que no hay de otra, el recurso hay que buscarlo, hay que sacarlo. Esta parroquia no está sedentaria, se está moviendo constantemente, y ese es el trabajo parroquial también, a veces implica eso. Hay muchas otras formas tal vez, bueno, ahí en Casa Santana se va sustentando en el bazar, en algunos servicios que se prestan. La mayoría de servicios todos son gratis, y se pide algo es una mínima cantidad. Entonces todo el recurso para pagar personal, para pagar luz, o sea, son cosas a considerar, que no es una casa pequeña, se le tiene que dar mantenimiento, aparte de eso el sostén de la parroquia, etcétera, etcétera. O sea, son puntos que si tú consideras salarios, seguros, luz, servicios, etcétera, 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 te das cuenta que no es tan fácil. ¿De dónde sale todo esto? Pues de estas tómbolas, de estas acciones, de eso sale. No hay más, no hay para más. Entonces, eso es tuyo, y no es lavado de cerebro ni nada, eso es tuyo. Nosotros nos vamos. El padre ha durado aquí 9 años y ya está tardando, pero puede durar más o menos. Yo ayer cumplí 3 años de estar aquí, pero ya tal vez ya nos toque cambiar, y el padre que venga traerá su modo, su forma de pensar diferente, lo que tú quieras, pero Casa Santana se queda, la parroquia se queda. No es como esa maletita de rueditas que uno se lleva y vámonos, no, eso se queda, y eso es para ti, para tu comunidad. Siéntete perteneciente, siente esto. Y bueno, te lo digo a propósito de las tómbolas, del trabajo, eso, bueno, es necesario, necesitamos hacerlo. Ok, también tenemos la asesoría legal, parte de licenciado Ismael. Ismael lo conocen, un joven de aquí, siempre apoyado aquí con nosotros en la parroquia, es licenciado en leyes, ahora también tiene maestría, y está por otra maestría, entonces no está está bien preparado. Créanme que se van a llevar una buena asesoría legal ahí en Casa Santana en estos días. Pedimos la asistencia a nuestra Madre Santísima, pedimos su protección, su intercesión. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una excelente mañana. Dios les bendiga. Gracias, Padre, igualmente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,